Les habla el ingeniero Quilla. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Estamos viendo el tema de flexión simple. Entonces, continuamos viendo ese tema. Habíamos quedado en que hoy iba a explicar paso a paso el procedimiento para el diseño a flexión simple. El requisito para poder entender en su totalidad lo que vamos a ver a continuación es que ustedes hayan estudiado los temas que ya hemos visto hasta el momento. Aquellos que lamentablemente no tienen el hábito al estudio, pues seguramente algunos puntos de lo que voy a explicar no van a poder captarlos con la profundidad necesaria. Bien. Para el diseño a flexión simple, necesito conocer algunos datos que los denomino datos conocidos. En este caso, los datos que necesito para realizar el diseño de vigas a flexión simple son las dimensiones de la sección transversal, o sea, el ancho y la altura total, la resistencia de los materiales, en este caso del hormigón Fc' y del acero F(y), que es su tensión de fluencia, y desde luego la solicitación actuante, que en este caso es el momento último. Bien, conocidos estos datos, inmediatamente hacemos algunos cálculos preliminares. Asumimos ciertos valores para los recubrimientos mecánicos. Recuerden que los recubrimientos mecánicos son, en la sección transversal, son la distancia de los bordes de la sección al baricentro de las armaduras. Como aún no conocemos las armaduras, entonces no podemos decir con plena exactitud qué valor tienen los recubrimientos mecánicos. Por ese motivo, teniendo cierta experiencia, uno asume valores para los recubrimientos mecánicos y al final tenemos que verificar si esos valores asumidos están dentro de las expectativas de que son los valores relativamente correctos. Caso contrario, habrá que empezar desde el principio ya modificando los valores de R1 y R2 con mayor exactitud. Bien, una vez conocido o adoptado los recubrimientos mecánicos R1 y R2, inmediatamente puedo calcular la altura útil o la altura eficaz, que es simplemente la altura total menos el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada. Luego, inmediatamente tenemos que calcular el coeficiente beta sub 1. Recuerden que beta sub 1 es un coeficiente de corrección del eje neutro ficticio, ya que como estamos trabajando con un método simplificado, la norma americana introduce este coeficiente para corregir el error que cometemos al trabajar con un eje neutro ficticio que nada que ver con el eje neutro verdadero. Entonces, a través de este coeficiente beta sub 1, hacemos esa corrección. Bueno, recordemos que para calcular beta sub 1 se presentan tres situaciones. Una de ellas, si la resistencia del hormigón está entre 170 y 280, entonces en ese caso beta sub 1 vale 0,85. Si la resistencia del hormigón está entre 280 y 560, pues bien, en ese caso, beta sub 1 se evalúa, se determina a través de esa expresión matemática, que principalmente está en función
de la resistencia del hormigón. Y finalmente, el tercer caso, cuando la resistencia del hormigón es mayor a 560, en ese caso, beta sub 1 es igual a 0,65. Pues bien, según estas expresiones, para valores que están para valores de la resistencia del hormigón que estén entre 280 y 560, tenemos que aplicar esta fórmula. Beta sub 1 igual a 0,65 más 0,2 sobre 280, paréntesis 560 menos Fc'. Esto ya lo habíamos visto en una anterior clase. Lo estoy volviendo a repetir porque forma parte del procedimiento para el diseño a flexión simple. Luego, inmediatamente tenemos que determinar el valor del coeficiente de ponderación phi, que no es otra cosa que un coeficiente de seguridad, pero la norma americana en ninguna parte, en ningún punto de la norma le llama coeficiente de seguridad, le llama simplemente coeficiente de ponderación. Bueno, para el cálculo o la determinación del coeficiente de ponderación también se presentan tres casos. El primero, cuando la deformación de la armadura traccionada es mayor o igual a el 5 por 1000, lo cual implica diseño dúctil, phi vale 0,9. Cuando la deformación de la armadura traccionada está entre E sub y el 5 por 1000, que obviamente no es diseño dúctil, pues el coeficiente phi se obtiene a través de esa expresión matemática, la cual está en función de la deformación del acero, de la armadura traccionada, y la deformación de fluencia del acero. Y finalmente, el tercer caso, cuando la deformación de la armadura traccionada es menor o igual a E sub y, pues phi vale 0,65. 0,65. En este último caso, como la deformación de la armadura es menor a E sub y, pues el diseño no es económico. Continuando. Ahora vamos a pasar a determinar los valores límites. Cuando me refiero a los valores límites, me estoy refiriendo a lo que vimos la anterior clase, al mu sub 3 límite y al mu sub 3 límite. Pues inmediatamente, utilizando la ecuación de compatibilidad de las deformaciones y despejando de esa ecuación el eje neutro relativo, llegamos a esta expresión. Y de ahí, y luego, en base, una vez calculado el eje neutro relativo, inmediatamente calculamos, mediante esta segunda expresión, calculamos el momento flector reducido. Bien, si el aplastamiento del hormigón es 2 por 1000 y el alargamiento de la armadura traccionada es 10 por 1000, entonces recordarán que estamos en un caso especial. Para este caso especial, calculo el E sub 3 límite y el mu sub 3 límite. Esto lo vimos la clase anterior. Bien, ya que lo hemos visto en la clase anterior, Vicente Gaspar Nelva. ¿Me escucha Vicente Gaspar Nelva? Sí. Nadie se ha pronunciado en este momento, pero me parece que algo anda mal aquí. ¿Será que usted me puede decir qué es lo que anda mal?
Sí, en realidad eso sería el MUSUB 2 límite, ya que para MUSUB 2 límite la compresión del hormigón llega al 2 por mil y la tracción del acero al 10 por mil. Excelente, excelente. Le puse 100 en participación. Bien, veámoslo. A continuación voy a corregir eso. Ahora, el otro caso especial es cuando el hormigón tiene un aplastamiento, el hormigón comprimido tiene un aplastamiento del 3 por mil y la armadura traccionada un alargamiento del 5 por mil. Pues en ese caso, calculo los valores límites, como vimos en la clase anterior. Bueno, entonces, antes de proseguir, voy a hacer un pequeño paréntesis y corregir esto de acá. ¿Sí? Ahora sí. Esto ya lo hemos visto. Ese es el otro caso especial. Bueno, generalmente, al menos en nuestro medio, la resistencia del hormigón está entre 170 y 280. Como por lo general los edificios que se construyen en Santa Cruz, la mayoría no son edificios de gran envergadura, no son edificios de gran altura, pues para el hormigón se toma resistencias que por lo general no pasan de 280. Entonces, si es así, el coeficiente beta sub 1 vale 0,85. Eso ya lo dijimos anteriormente, ¿no? Vale 0,81. Y luego, pues, tomando beta sub 1 0,85 y reemplazando en las ecuaciones de epsilon 2 límite, mu sub 2 límite, epsilon 3 límite y mu sub 3 límite, reemplazando valores ahí, porque observen, el epsilon 2 límite y el epsilon 3 límite está en función de beta sub 1. Está en función de beta sub 1. Pues bien, reemplazando beta sub 1 igual a 0,85 y desde luego también asumiendo que el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual al 5 por mil, pues encontraremos que para este caso, si el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual a 5 por mil, el coeficiente de ponderación vale 0,9. Entonces, si yo reemplazo en las ecuaciones que me dan los valores límites, reemplazo estos valores, beta 1, 0,85, S1, 5 por mil, y el coeficiente de ponderación igual a 0,9, ¿vale? Ya, si yo reemplazo estos valores, pues voy a llegar a los valores límites que habíamos determinado la clase anterior, ¿no? Aquí está uno de ellos. Este es uno de los casos especiales, ¿no?
tomando beta sub 1 igual a 0,85 y reemplazando en la ecuación del epsilon 2 límite, el epsilon 2 límite me sale 0,1417 y el mu sub 2 límite me sale 0,1155. Y el otro caso especial, ¿no? Cuando el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000 y el hormigón tiene una resistencia menor o igual a 2,80, lo cual implica que beta sub 1 vale 0,85, el epsilon 3 límite me sale 0,31875 y el mu sub 3 límite me sale 0,2278. Entonces, con respecto a los valores límites del momento flector reducido, en el primer caso me sale 0,1155 y en el segundo caso me sale 0,2278. Claro que también hemos determinado el mu sub 4 límite, que vale 0,3074. Pues bien, estos valores límites son los valores con los cuales definimos el diseño a flexión simple. Pues veamos. Con respecto al procedimiento de diseño a flexión simple, una vez definido el valor de beta sub 1, una vez definido el coeficiente de ponderación y una vez calculado los valores límites, inmediatamente pasamos al diseño y se presentan varios casos. El caso 1 se presenta cuando, una vez calculado el momento flector reducido para la viga que estoy diseñando, cuyo momento último es m sub u, si observamos que el momento flector reducido está entre 0 y el mu sub 2 límite, entre 0 y el mu sub 2 límite, o sea, el eje neutro relativo ha de estar entre 0 y el mu sub 2 límite, o bien, en otras palabras, el aplastamiento del hormigón ha de estar entre 0 y 2 por 1000, el aplastamiento del hormigón ha de estar entre 0 y el 2 por 1000, y el alargamiento de la armadura traccionada ha de estar entre 0 y, disculpen, ha de estar el alargamiento de la armadura traccionada ha de ser igual al 10 por 1000. Pues bien, bajo estas condiciones, el diseño, en este caso 1, ha de ser dúctil, pero ha de ser antieconómico. Pues bien, Zulca Rodríguez, Carlos Enrique, ¿me está escuchando? No hay Zulca, ni modo, tiene 0. Sierra Melgar Erlan. Tampoco. Lo escucho, ingeniero, pero no sabría la respuesta. Ya, muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, y lo he dicho, tranquilamente usted podía haber respondido si es que hubiese estado bien atento, ¿ya? Lamentablemente, muchos no se concentran bien en el momento en que pasamos clases, ¿no? Hay que concentrarse al máximo. Esa es una cualidad de un buen estudiante. Yo tuve esa cualidad. Entraba al aula y en ese momento mi mundo era solamente yo y el profesor.
Si tenía problemas económicos o problemas sentimentales, mi corteja se fue con otro. En ese momento olvidaba absolutamente todo. Me concentraba al 100% en atender. Y cuando algo no entendía, inmediatamente paraba al docente. Profesor, por favor, esa partecita no logré entender bien. Repita, por favor. Y a algunos docentes les agradaba que haga preguntas. A algunos no les agradaba. Se molestaban cuando hacía preguntas. Entonces, en mi interior yo decía, este señor no debería estar acá. Debería estar en otro trabajo. No precisamente por mí, sino por él mismo. Estaba haciendo un trabajo que no le agradaba. Y cuando una persona realiza trabajos que no le agrada, ese señor se va a enfermar. Tarde o temprano se va a enfermar. Entonces, había docentes que no les agradaba que yo y muchos alumnos también. Sabíamos que no había que preguntarle porque se enojaba. Qué mal, ese señor no debería estar en la universidad y ganando un sueldo igual que el presidente. Deben ustedes saber que en la Gabriela de Moreno los docentes ganamos igual que el presidente. Ganamos más que los senadores y diputados, por si acaso. Los senadores y diputados ganan alrededor de 12.000, máximo ganan 14.000 bolivianos. Nosotros ganamos igual que el presidente, 25.000. Y con ese sueldo deberíamos enseñar bien. Bueno, los estudiantes tienen que saber eso porque al final ustedes deciden el destino de nuestra universidad, principalmente cuando hay elecciones. Ya está cerca las elecciones, pero yo no tengo esperanzas. Todos son del mismo equipo. Ninguno va a hacer cambios al interior de la universidad. Estoy plenamente seguro. De ahí que cuando voy a votar, yo voto en blanco. Siempre voto en blanco. Bien, jóvenes, continuando. Entonces, en el primer caso, cuando el momento flector reducido, calculado, está entre 0 y el MUSUC2 límite, el aplastamiento del hormigón ha de estar entre 0 y el 2 por 1000. Recuerden que el MUSUC2 límite significa aplastamiento del hormigón igual al 2 por 1000. Y el alargamiento de la armadura traccionada ha de ser igual al 10 por 1000. Pues bien, bajo esas condiciones, el diseño obviamente ha de ser diseño dúctil, pero antieconómico. Antieconómico. Bueno, vamos a Salces Castillo Armando. ¿Está presente Salces Castillo Armando? No está. Vamos acá a Peredo Dorado Ana Laura. No está también. Pérez Mendoza Javier. Ingeniero Pérez Mendoza. Bueno, la pregunta, yo pienso que lo tiene que responder porque ya le di las pautas. ¿Por qué en este caso el diseño es antieconómico? Porque el hormigón no trabaja a su máxima capacidad resistente, ya que, como puede decir... Ya, muy bien, usted es Peredo. Pérez Mendoza Javier, ingeniero. Pérez Mendoza Javier. Ya. Muy bien, sí, su respuesta es válida su respuesta. El diseño es antieconómico porque como el hormigón tiene un aplastamiento entre 0 y el 2 por 1000, pues el hormigón no ha de trabajar a su máxima capacidad resistente. El acero sí, porque el acero ha de trabajar a su máxima capacidad resistente, ya que el alargamiento es 10 por 1000.
y de Yapa el diseño es dúctil. Dúctil porque el alargamiento es mayor a 5 por 1000. Bien, entonces, en estas condiciones, como el alargamiento es 10 por 1000, el aplastamiento del hormigón está entre 0 y el 2 por 1000, y además, en estos casos, no se necesita armadura comprimida, o sea, armadura en la zona comprimida, no se requiere, ya que las tensiones de compresión en el hormigón son pequeñas. Por lo tanto, no necesito ayudarle al hormigón de la zona comprimida colocando armadura en esa zona. Ya cuando el hormigón no puede soportar las tensiones de compresión, en ese caso sí es obligatorio colocar armadura comprimida, como lo veremos en los siguientes casos. Entonces, como no se necesita armadura comprimida, utilizando las ecuaciones de equilibrio simplificadas, que lo vimos en la clase anterior, ¿no? Estas son las ecuaciones simplificadas para cuando no se necesita armadura comprimida. Entonces, de estas dos ecuaciones, de la segunda ecuación, despejo, ¿ya? De la segunda ecuación, desarrollando esta ecuación, voy a obtener una ecuación polinómica de segundo grado. De esta ecuación polinómica de segundo grado, despejo el valor del eje neutro relativo. Previamente lo ordeno como debe ser y luego, aplicando la ecuación cuadrática, de ahí despejo, hago algunos arreglos algebraicos y finalmente llego a esa expresión. Y es una expresión bastante sencillita para calcular el valor del eje neutro relativo. Está en función del momento flector reducido, que es un dato del diseño, el momento flector reducido. Y luego, una vez calculado el eje neutro relativo, ¿ya? De la ecuación 1, despejo la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Al despejar, la cuantía mecánica de la armadura traccionada ha de ser igual a 0,85 por épsilon. Y épsilon ya lo tengo acá arriba. Por lo tanto, la cuantía mecánica de la armadura traccionada es 0,85 por épsilon, donde épsilon es 1 menos la raíz de 1 menos 2 veces mu sub u sobre 0,85. De esa manera, logro determinar la armadura traccionada en términos adimensionales, o sea, la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Luego, ustedes recordarán que la cuantía mecánica de la armadura traccionada está dado por esta expresión y de ahí despejo la armadura ya no en términos adimensionales, sino en términos absolutos. Reemplazando valores, voy a obtener la armadura en centímetros cuadrados. Para ello, el ancho de la sección deberá estar en centímetros, la altura útil en centímetros, la resistencia del hormigón en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Lo mismo, la tensión de fluencia del acero deberá estar en kilogramos centímetro cuadrado. Y bueno, y la cuantía mecánica es adimensional y el resultado pues me ha de salir en centímetros cuadrados. Ese es el procedimiento para determinar la armadura traccionada según el caso 1, ya que la armadura comprimida es igual a 0. No se necesita armadura comprimida. Bueno, estas últimas dos formulitas que ustedes ven, podría decir que esas dos formulitas son de mi autoría. De repente se me ocurrió manipular la ecuación de equilibrio, la ecuación 2, y bueno, hice simplificaciones,
apliqué mis habilidades de buen matemático y llegué a obtener una formulita bastante sencilla para encontrar épsilon y obviamente también para encontrar la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Bien, prosiguiendo, vamos ahora al caso 2. El caso 2. En el caso 2, una vez calculado el momento flector reducido, en el caso 2 se observa que mu sub u está entre mu sub 2 límite y el mu sub 3 límite. ¿Qué significa eso? Que el eje neutro relativo está pues entre el epsilon 2 límite y el epsilon 3 límite. Bueno, si mi hormigón tiene una resistencia menor o igual a 280, entonces recordarán que el mu sub 2 límite vale 0,1155 y el mu sub 3 límite vale 0,2278. Eso lo vimos hace un momento. Pero siempre y cuando la resistencia del hormigón sea menor o igual a 280. Si la resistencia del hormigón es mayor a 280, entonces esos valores que mencioné para mu sub 2 límite y mu sub 3 límite ya no tienen validez, ¿no? Para Fc' mayor a 280, pues el mu sub 2 límite ya no va a valer 0,1155, ni el E sub 3 límite ha de valer 0,2278, ha de tener otros valores. De todas maneras, en términos generales, en el caso 2, si el momento flector reducido de la viga que estoy diseñando a flexión simple está entre estos dos límites, resulta que el diseño es dúctil y económico, ya que la armadura traccionada ha de tener una deformación que está entre el 5 y el 10 por mil, y el hormigón de la zona comprimida ha de tener un aplastamiento que está entre el 2 y el 3 por mil. Para aplastamientos que están entre el 2 y el 3 por mil, según el diagrama tensión-deformación parábola-rectángulo, para deformaciones del hormigón entre el 2 y el 3 por mil, el hormigón se encuentra trabajando a su máxima capacidad resistente. Y el diseño es dúctil porque podemos ver que el alargamiento de la armadura traccionada es mayor al 5 por mil. Pues bien, inmediatamente, también en este caso no se necesita armadura comprimida, ya que el hormigón solo puede resistir las tensiones de compresión que le llegan a él. Y no se necesita colocar armadura comprimida. Muy bien, nuevamente, agarrando las ecuaciones de equilibrio simplificadas, aquí voy a aplicar un procedimiento similar al caso 1. ¿Ya? De la ecuación 2, que es esa, hago arreglos algebraicos, obtengo una ecuación polinómica de segundo grado, de ahí despejo épsilon, y luego de la ecuación 2 despejo la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Conocido esa cuantía, de ahí despejo A sub S1. Y luego la armadura comprimida es 0. Bien. Continuando, vamos ahora al caso 3. Nuevamente, calculado el momento flector reducido para la viga que estoy diseñando, en el caso 3 se puede ver que el mu sub u está entre el mu sub 3 límite y el mu sub 4 límite. ¿Qué significa eso? Bueno, primeramente que el épsilon está entre el epsilon 3 límite y el epsilon 4 límite, y el diseño
el diseño no es elástico, pero sí es económico. Es económico. Bueno, ¿por qué no es elástico? Pues para este caso, el alargamiento de la armadura traccionada está entre la deformación de fluencia del acero y 5 por 1000. La deformación de fluencia del acero para un acero de 5000 es 2,38 por 1000. Por lo tanto, E sub S1 estará entre 2,38 por 1000 y 5 por 1000. Bueno, y para este caso, el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000. Pues bien, el diseño no es elástico, porque la deformación es menor al 5 por 1000. Es menor al 5 por 1000 y pues es económico porque tanto el hormigón como la armadura traccionada se encuentran trabajando a su máxima capacidad resistente, ¿no? Ya que para el acero basta con que su deformación sea mayor o igual a la deformación de fluencia, ya el acero trabaja a su máxima capacidad resistente. Bien, en este caso se necesita armadura comprimida. Se requiere de armadura comprimida. Bien, pues bien, inmediatamente vamos a determinar las ecuaciones para determinar la armadura comprimida y desde luego también la armadura traccionada. Para encontrar esas ecuaciones, tengo que partir de las ecuaciones generales de flexión simple, que las muestro inmediatamente y que ya lo habíamos visto en una clase anterior. Estas son las ecuaciones generales donde aquí no se ha hecho ninguna simplificación. Ninguna simplificación. Sigma S2 es la tensión en la armadura comprimida, sigma S1 es la tensión en la armadura traccionada, y bueno, hay que definir cuánto vale sigma S2 y cuánto vale sigma S1. De repente, alguien, bueno, no alguien, sino voy a preguntar acá, Pinto Jesús Maribel, ¿me Sí, escucha? Bien, en estas tres ecuaciones, concretamente, en la primera ecuación, sigma S1, dije que es la tensión en la armadura traccionada. Para el caso 3, que es el que estamos desarrollando, ¿será que usted me puede decir cómo calculo sigma S1? sigma S1 va a ser igual a 0,85 por la tensión de la armadura. 0, ¿cuánto me dijo? 85. Maribel, no. Su respuesta, ese 0,85 solamente se aplica al hormigón. Aquí estamos hablando del acero. Vamos al siguiente. Raya Arancilla Janet. ¿No está? Salces Castillo Armando. ¿No está? Anabria Carrillo. Bien, le hago otra vez la pregunta. Sigma S1 es la tensión en la armadura traccionada. Pregunto, ¿cómo hago para calcular sigma S1? No.
¿Algún voluntario que quiera responder a esa pregunta? Yo, ingeniero. ¿Ya? No, nombre y apellido. Martínez Pizarro. Andrea. Muy bien, Martínez Pizarro. Adelante, le escucho. Tiene que ser igual a la tensión de fluencia porque esta tiene una deformación mayor a la deformación de fluencia. Excelente, esa es la respuesta. Y le comento, Maribel, estoy viendo mi planilla de notas y usted tiene buenas notas. Si no me Soy equivoco. Usted es Martínez Pizarro Andrea, ¿no? Sí, sí. Sí, Martínez Pizarro, correcto, eso. Tiene buenas notas usted. Y en esta carrera, en esta competencia, le comento que usted va de primero. Bien, la felicito. Sigma S1, mire, si ya estoy mencionando acá arriba que el alargamiento de la armadura está entre E sub Y y 5 por 1000, si con esta información me voy a la hipótesis número 4 del método de los estados límites, pues para deformaciones mayores a la deformación de fluencia, el acero está trabajando a su máxima capacidad resistente. ¿Y cuánto vale la máxima capacidad resistente? Es la tensión de fluencia. Sigma S1 ha de ser igual a la tensión de fluencia del acero. Justamente, eso es lo que vamos a ver a continuación. Y resulta que en este caso, la armadura comprimida, que sí es necesario, también se encuentra trabajando a su máxima capacidad resistente. Lo mismo, ya que en este caso, en el caso 3, se observa que la deformación de la armadura comprimida también es mayor o igual a E sub Y. Por lo tanto, este acero está trabajando a su máxima capacidad resistente. Y pues aquí hay un pequeño errorcito, por favor, si me permiten, corrijo. Esto es lo que dijo su compañera. Que en este caso, sigma S1 es igual a la tensión de fluencia porque su deformación es mayor a la deformación de fluencia. Y resulta que también se observa que la armadura comprimida tiene un aplastamiento mayor o igual a la deformación de fluencia. Por lo tanto, en el caso 3, también la armadura comprimida ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. Bueno, entonces, si reemplazo estos datos en la primera ecuación de equilibrio, sigma S2 igual a F sub Y, sigma S1 igual a F sub Y, se cancelan y simplificando llego a esta expresión. Luego, también utilizando ahora, reemplazando sigma S2 igual a F sub Y en la segunda ecuación de equilibrio, voy a llegar a esa expresión. Sigma S2 se ha de cancelar con F sub Y. Y finalmente, utilizando la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ahí está, donde el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000, llego a obtener un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Obviamente, las armaduras, omega S2, omega S1, epsilon es la otra incógnita, ¿no? Lo que sí sabemos que epsilon está entre epsilon 3 límite y epsilon 4 límite, pero hay que saber exactamente cuánto vale. Entonces, epsilon también es una incógnita. Y, obviamente, también
son incógnitas las deformaciones de la armadura comprimida y de la armadura traccionada. Son incógnitas, ya que con respecto a la armadura traccionada, su deformación está entre E sub y el 5 por 1000. Pero ¿cuánto vale exactamente para el diseño que estoy realizando? Bueno, hay que determinarlo. Es una incógnita. Lo mismo es S2. Entonces, las incógnitas, como veremos a continuación, son el eje neutro relativo, E sub S1 o E sub S2, con uno de los dos puedo trabajar, y luego las armaduras. En total tengo 4 incógnitas. Bueno, como se trata de un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, ustedes recordarán que en estos casos, el sistema de ecuaciones admite infinitas soluciones. Cuando hay más incógnitas que ecuaciones y esas ecuaciones son independientes entre sí, entonces, pues, hay infinitas soluciones. De esas infinitas soluciones, ¿alguien me puede decir cómo se obtiene una solución? Bueno, me extraña que haya un silencio sepulcral porque les he hecho una pregunta de matemáticas. De un tiempo a esta parte, jóvenes, de un tiempo a esta parte, me estoy dando cuenta, especialmente desde hiperestática, dicto hiperestática yo, desde ahí me estoy dando cuenta que hay un bajón tremendo en matemáticas. Y eso es gravísimo para su desempeño a futuro como buenos ingenieros. Es cierto que los ingenieros nos dedicamos a construir, pero en determinados momentos, para resolver muchos problemas que se presentan durante la etapa de construcción, siempre hay problemas de toda índole y el ingeniero es el que se encarga de resolver esos problemas. Y si hay poca formación en matemáticas, seguro que no la van a poder resolver. Estoy notando ese bajón. Bueno, yo tengo tres hijos en la Gabriel, ya 2 salieron ingenieros, hay uno que todavía está, y por medio de ellos, me he enterado barbaridades en las materias de física y matemáticas. Docentes que cobran dinero para hacer aprobar alumnos. ¡Qué barbaridad! Tremendo. Ese docente no debería estar ahí. De una oportunidad, cuando me entero, ya les comento, fui a hacer alboroto y nadie me dio importancia. Bien, jóvenes, ni modo, así estamos. Entonces, como tengo un sistema con más incógnitas que ecuaciones, hay infinitas soluciones. De esas infinitas soluciones, para encontrar una solución, pues a una de las incógnitas le tengo que dar un valor. A una de las incógnitas le tengo que dar un valor. Por ejemplo, elijamos a épsilon. A épsilon le doy un valor. Pero obviamente tiene que ser un valor que esté entre el épsilon 3 límite y el épsilon 4 límite. De lo contrario no tiene sentido. Le tengo que dar un valor a épsilon que esté entre épsilon 3 límite y el épsilon 4 límite. Si a épsilon le doy un valor,
Entonces, observen, si a épsilon le doy un valor, de la segunda ecuación despejo la armadura comprimida, ya que el momento es conocido, el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida es conocido, porque son los recubrimientos los adoptamos al principio, y por lo tanto, de la segunda ecuación despejo omega S2. Y una vez calculado omega S2, de la primera ecuación despejo omega S1. Y listo. Y así puedo obtener muchísimas soluciones dándole a épsilon valores que estén entre el épsilon 3 límite y el épsilon 4 límite. Puedo obtener infinitas soluciones. Pero resulta que es bueno elegir de esas infinitas soluciones, es conveniente elegir la solución más apropiada, la más conveniente desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista del comportamiento que ha de tener la viga cuando esté sometida a cargas. Pues bien, ¿alguien recuerda cuánto vale el épsilon 3 límite y el épsilon 4 límite? Bueno, hagamos un paréntesis, busquemos esos valores. Ahí está el épsilon 3 límite, 0,2278. 0,2278. Ese mu. Disculpe. Es 0,31875. Ya. Ese es el valor del épsilon 3 límite, 0,31875. Y observen que para este épsilon 3 límite, el aplastamiento del hormigón 3 por 1000. El alargamiento de la armadura traccionada 5 por 1000. Este es un caso de dúctil y económico, ¿no? Es un caso de dúctil y económico. Bueno, el épsilon 3 límite vale 0,31875 y el épsilon 4 límite 0,3074. Entonces, tengo esos dos valores límites, 0,31875 y el otro valor límite 0,3074. Muy bien. Con esa información... disculpe, otra vez equivocándome. 0,4740 es el épsilon 4 límite. Bien, volvamos entonces más adelante. Estamos por acá. Sí, muy bien. Esto lo estamos viendo. Ahí están las ecuaciones con las cuales se obtiene infinitas soluciones, dándole a épsilon un valor que esté entre el épsilon 3 límite y el épsilon 4 límite. Bueno, la mejor solución se obtiene dándole a épsilon un valor que se aproxime al épsilon 3 límite. Repito, la mejor solución se obtiene dándole a épsilon un valor que se aproxime al épsilon 3 límite. Pregunto, ¿qué ventajas voy a obtener si adopto un épsilon que se aproxime al épsilon 3 límite? El diseño va a ser dúctil y económico. Correcto. Nombre y apellido de la que ha respondido. Vicente Gaspar Nelma. Muy bien. ¿Dónde está Vicente Gaspar Nelma? Muy bien.
Vicente Gaspar, también sus notas no están mal, están buenas. Entonces, si elijo un épsilon que se aproxime al épsilon 3 límite, pues lo que voy a conseguir es un diseño dúctil y económico. Porque si tomo un valor que se aproxime al épsilon 4 límite, no señor. Voy a tener un diseño que es no elástico, aunque sí va a ser económico, pero no va a ser elástico. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? La mejor solución se obtiene adoptando épsilon igual al épsilon 3 límite. El épsilon 3 límite ya vimos que vale 0,31875, ¿no? Entonces, la mejor solución se obtiene dándole a épsilon el valor del épsilon 3 límite. Bueno, de repente alguien me puede hacer alguna observación y decirme, ingeniero, usted no puede hacer eso y por tal motivo. Es que cuando definimos el caso 3, suponíamos que mu sea mayor que Z3 límite. Perdón, mu sub 3 límite. No va por ahí. No vamos a poder calcular porque nuestra armadura a 2 es igual a 0. Es diferente de 0. No. En esta última expresión, mire, yo estoy adoptando épsilon igual al épsilon 3 límite. ¿Estará correcto eso? ¿Estará correcto que yo adopte épsilon igual a épsilon 3 límite? Bueno, en principio no es correcto, porque observen, dice acá épsilon mayor al épsilon 3 límite y menor al épsilon 4 límite. Acá no lleva el signo igual. No lleva el signo igual. No sé si me hago entender. Ya no puedo tomar ese valor. Lo que sí puedo tomar es épsilon igual, épsilon 3 límite, ¿vale? Tomo igual a 0,31875 y luego 0,00001. Y bueno, tomando épsilon igual a 0,31875, 0,00001, ya estoy cumpliendo el signo mayor. Tiene que ser mayor. Pero en la práctica, 0,31875, 0,00001 es nomás pues 0,31875, ¿no? Hay que hacer notar esa incongruencia matemática en donde acá arriba dice mayor, no dice igual, y yo estoy tomando igual. Bueno, proseguimos. Entonces, dándole a épsilon el valor de épsilon 3 límite, bien, reemplazo en la primera ecuación, épsilon igual a épsilon 3 límite, reemplazo en la segunda ecuación, ahí está, épsilon 3 límite, bien, y ahora, en la última ecuación, si la armadura comprimida fuese 0, cosa que no es 0, pero si fuese 0, esta expresión que estoy mostrando con el puntero del mouse, ¿no? Si despejo de ahí mu sub u, suponiendo que la armadura comprimida es 0 y despejo mu sub u, el mu sub u, cuando épsilon es igual al épsilon 3 límite, esta expresión de acá no es otra cosa que el mu sub 3 límite. Esto de acá es el mu sub 3 límite, como lo veremos a continuación, ¿no? Entonces, ahí está nuevamente, le estoy escribiendo nuevamente las dos ecuaciones. Ahora, recordemos que esta expresión de acá no es otra cosa que el mu sub 3 límite.
Entonces, sabiendo que esto es igual al mu sub 3 límite, voy a tener mu sub u menos el mu sub 3 límite menos omega S2 factor 1 menos delta 2 igual a 0. De esta ecuación, de la segunda ecuación, despejo la armadura comprimida. Mu sub u menos mu sub 3 límite dividido 1 menos delta 2. Y luego, de la primera ecuación, despejo omega S1 y llego a esa expresión. Y no es más, ahí están las fórmulas matemáticas para determinar la armadura comprimida y la armadura traccionada. Ahora, les comenté que en nuestro medio, generalmente la resistencia del hormigón es menor o igual a 280. Por lo tanto, beta sub 1 vale 0,85. Y si es así, entonces este épsilon 3 límite vale 0,31875 y el mu sub 3 límite vale 0,2278. ¿No? Bien, continuamos. Veamos ahora el caso 4. El caso 4 se presenta cuando el momento flector reducido de la viga que estoy diseñando sale mayor al mu sub 4 límite, lo cual significa que epsilon es mayor al epsilon 4 límite. Y el diseño, en este caso, es frágil y antieconómico. Frágil y antieconómico. Ya que para este caso, el alargamiento de la armadura traccionada es menor a la deformación de fluencia del acero. Lo cual también significa que, hablando de los planos de rotura, el plano de rotura ha de estar ubicado en el dominio 4. Recordarán los dominios, vimos dominio 1, dominio 2, dominio 3 y dominio 4. Si el alargamiento de la armadura traccionada es menor a la deformación de fluencia del acero, estamos en dominio 4. Y bueno, y luego la armadura comprimida es 0. Disculpen, el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000 y aquí también se necesita armadura comprimida. Y para encontrar las ecuaciones, acá la situación es similar al caso 3. Partiendo de las ecuaciones generales, como el alargamiento de la armadura traccionada es menor a E sub Y, entonces la armadura traccionada ha de estar sometida a una tensión menor a la tensión de fluencia. Por eso el diseño es antieconómico, porque la armadura traccionada no trabaja a su máxima capacidad resistente. En cuanto a la armadura comprimida, sí, en este caso, su deformación es mayor a la deformación de fluencia, por lo tanto, la armadura comprimida sí trabaja a su máxima capacidad resistente. El hormigón, como su aplastamiento es 3 por 1000, también ha de trabajar a su máxima capacidad resistente. Solamente la armadura traccionada es la que no trabaja a su máxima capacidad resistente. Por ese motivo, el diseño es antieconómico. Muy bien. Aquí he hecho simplificaciones y en estas simplificaciones hay un error. Pues bien, veamos por aquí. Meneses Fernández Roxana
Meneses Fernández Rosana. ¿Será que me puede decir dónde está el error? ¿Está Meneses Fernández en el aula? Sí, ingeniero. ¿Será que me puede decir usted dónde está el error? Un voluntario. La simplificación de la ecuación 1, ingeniero. Correcto. ¿Qué parte? Y la tensión S1 dividido sobre la tensión del acero, ingeniero. Ahí ya Correcto. que... No puedo simplificar, ¿no es así? Sí, ingeniero, ya que es menor. Porque sigma 1 es menor. Ahí está el error acá. Aquí debería nomás seguir sigma S1 dividido F sub Y. ¿Cómo apellido usted? Pérez Mendoza, ingeniero, Pérez Mendoza Javier. Pérez Mendoza Javier. Muy bien, Pérez. Va aumentando puntos en participación. Sí, aquí está el error. Posteriormente lo voy a corregir. Parece que me conviene cometer errores, así voy haciendo preguntas. Bien, jóvenes, entonces aquí tengo nuevamente un sistema de 3 ecuaciones. En realidad ya no sería con 4 incógnitas. Como aquí tiene que venir sigma S1 sobre Y, pues ya en total llegan a ser 5 incógnitas. Bueno, de todas maneras, aquí también la mejor solución también aquí se obtiene dándole a epsilon un valor igual al epsilon 3 límite. ¿Ya? De manera similar al caso 3, la mejor solución se obtiene dándole a epsilon igual al epsilon 3 límite, y de ahí pues nuevamente, ¿no? De la segunda ecuación, sabiendo que este término del medio es mu sub 3 límite, de la segunda ecuación despejo la armadura comprimida, y de la primera despejo la armadura traccionada. Y con esto, al elegir, repito, al adoptar epsilon igual a epsilon 3 límite, consigo de que el diseño, que era en principio, en el caso 4, no dúctil ni económico, al adoptar epsilon igual a epsilon 3 límite, el diseño se vuelve dúctil, ya que para epsilon igual a epsilon 3 límite, la armadura traccionada llega a tener un alargamiento del 5 por 1000. Entonces, mi diseño ha de ser dúctil. Y desde el punto de vista resistente, al tomar epsilon igual al epsilon 3 límite, también los materiales, el acero y el hormigón, han de trabajar a su máxima capacidad resistente. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que es económico. Sin embargo, ojo, cuando se diseña, en este caso, en el caso 4, es cierto que el diseño ha de ser dúctil y los materiales han de trabajar a sus máximas capacidades resistentes. Pero se observa lo siguiente: sale abundante armadura, mucha armadura, lo cual, en términos monetarios, en términos económicos, es antieconómico.
ya que cuando diseñamos o cuando se presenta el caso 4, entra demasiada armadura. Tanto la armadura comprimida como la armadura traccionada es abundante. Y eso va contra la economía. De ahí que cuando estén diseñando y el diseño cae en dominio 4, o sea, el mu sub u es mayor al mu sub 4 límite, pues no continúen con el diseño. Se puede diseñar, es cierto, utilizando las ecuaciones que había deducido al final, se puede, pero desde el punto de vista monetario de la economía no es conveniente. Entonces, ¿qué debo hacer? Volver a redimensionar, y generalmente lo que se hace es aumentar la altura total de la sección transversal. La altura total. Y así, lo ideal es que el diseño esté en el caso 2. Eso es lo ideal. El caso 2, ahí el diseño es dúctil y económico, tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista del dinero, de las monedas, es económico. Bien, jóvenes, continuando. Ahora, la norma americana, cuando se diseña flexión simple y con respecto a la armadura traccionada, exige una cantidad mínima que obligatoriamente se debe colocar, ¿no? O sea, la armadura calculada, ya sea en el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, tiene que ser siempre mayor a la armadura mínima. Bueno, en el caso 4, siempre va a ser mayor a la armadura mínima, porque como les dije, en el caso 4 da pues abundante armadura. Ahí siempre va a ser mayor a la armadura mínima. Donde posiblemente A sub S1 no sea mayor o igual a la armadura mínima, es en el caso 1 y en el caso 2. Entonces, si mi armadura no es mayor a la armadura mínima, directamente se adopta la armadura mínima. O en su defecto, se modifica la altura de la sección transversal para conseguir que el diseño se ubique en el caso 2. El caso 2 es lo ideal, diseño dúctil y económico. Bueno, la norma americana me da dos formulitas para calcular la armadura mínima. Ahí están las dos fórmulas. De las dos, reemplazando, vamos a obtener valores. De esos dos valores se elige el mayor. El mayor es la armadura mínima. Luego, también se debe colocar una armadura para contrarrestar el efecto de la retracción y la temperatura, ya que debido al fenómeno de retracción y la temperatura, las vigas suelen fisurarse. Concretamente, las caras laterales de la viga de sección rectangular se fisuran debido al fenómeno de retracción y temperatura. Y principalmente aquellas vigas cuya altura total es mayor o igual a 60 centímetros. Pues bien, la norma americana dice, para que una viga no se fisure, debemos colocar una armadura llamada armadura de piel, que se evalúa mediante la siguiente fórmula, que está en función de la tensión de fluencia del acero, del ancho de la sección transversal y de la altura útil. Bueno, resulta que esto, a continuación voy a dar un criterio particular mío. Utilizando esta fórmula, he observado que da abundante armadura, que yo la considero en exceso.
Comparado con esta otra formulita, esta es la fórmula de la norma europea. Esta armadura, disculpen, esta fórmula me da valores que a mi criterio son más coherentes para lo que normalmente se utiliza en nuestro medio. Con esta fórmula, mínimo van a tener barras de 10 milímetros como armadura de piel, lo cual lo veo exagerado. En cambio, con la fórmula de la norma europea, ¿ya? Como armadura de piel, generalmente sale barras de 6 milímetros. Barras de 6 milímetros, que es lo habitual en las obras que se construyen en nuestro medio. Bueno, y esa armadura de piel se coloca en las caras laterales de la viga de sección rectangular. Bueno, B sub W es el ancho del alma de la sección transversal o el ancho de la sección transversal simplemente, ¿ya? Y bueno, es una aclarativa para no confundir. BW es el ancho de la sección transversal. Y con esto hemos concluido el tema de hoy. Hemos concluido el tema de hoy. Y bueno, hablando de la armadura de piel, para una viga de sección rectangular, cuando la altura H, esta altura, H, es mayor o igual a 60 centímetros, es obligatorio colocar armadura de piel en las caras laterales de la viga. Suponiendo que esta viga esté sometido a un momento positivo, entonces acá abajo va la armadura traccionada, y arriba va la armadura comprimida. Bueno, y luego ahí va la armadura transversal, o sea, los estribos. Más adelante vamos a ver el tema de estribos. Y bueno, la armadura de piel son barras de acero que se colocan en las caras laterales correspondientes a la altura H. Esa armadura va aquí. 1, 2, 3, eso depende de la altura H, ¿no? Recuerden que la altura útil es la altura total menos el recubrimiento mecánico R1. Entonces, utilizamos las fórmulas que vimos hace un momento, ahí están en función de la altura útil o la altura eficaz, ¿ya? Resulta que si aplico la fórmula de la norma americana, estas barras salen mínimo de 10 milímetros, ¿no? Y en términos económicos eso es significativo. En cambio, utilizando la formulita de la norma europea, me salen valores más coherentes con los que habitualmente se ve en las obras aquí en nuestro medio. Tal vez para Estados Unidos tenga razón colocar barras, por cuanto en ese país el medio ambiente allá suele experimentar cambios tremendamente bruscos, temperaturas por debajo de cero y en verano temperaturas próximo arriba de 40 grados. Y por esa razón seguramente allá se justifica colocar esa armadura. Pero para nuestro medio no se justifica, a mi criterio, ¿no? Ahora, si ustedes se olvidan de colocar esa armadura de piel, supóngase, esta es mi viga,
suponiendo que esté simplemente apoyada en los extremos. ¿Ya? Esta viga, obviamente, normalmente lleva acá la armadura traccionada en la parte inferior, la armadura comprimida en la parte superior. Bueno, si ustedes olvidan la armadura de piel, tengan la plena seguridad de que la viga, una vez que retiren los encofrados, se van a llevar la sorpresa de que la viga ha de presentar fisuras en sus caras laterales. Fisuras totalmente visibles a simple vista. Y aquellos que no son ingenieros, como el propietario de la obra, ingeniero, usted me está haciendo mal mi obra. Mire cómo se está fisurando la viga. Obviamente, las fisuras debido al fenómeno de retracción y temperatura generalmente no comprometen la resistencia de la viga, no disminuyen la resistencia de la viga. Lo que sí puede disminuir es el tiempo de vida útil de la estructura, ya que a través de estas fisuras el oxígeno del aire puede llegar hasta las armaduras y empezar el fenómeno de corrosión, ¿no? Nos exponemos a ese riesgo, reducir el tiempo de vida útil de la estructura. A través de estas fisuras penetra el oxígeno del aire y si eso llega a las armaduras, listo, empezó el cáncer. Y ese cáncer nadie lo detiene. Habría que desmollar toda la parte inferior y volver a reconstruir, volver a revestir las armaduras con un nuevo hormigón. Pero eso tiene un costo bastante significativo. Entonces, para vigas mayores a 60 centímetros, no olvidarse colocar la armadura de piel. Es más, cuando ustedes presenten planos estructurales a la Sociedad de Ingenieros, ya que es la institución que se encarga de avalar los proyectos, ahí con seguridad les van a observar. Si ustedes no colocan armadura de piel, le van a rechazar sus planos. Y si les rechazan, eso también tiene un costo. Tienen que nuevamente corregir los planos y nuevamente plotear los planos. Y el costo del ploteo también tiene su valor, que en algunos casos, en obras grandes, es bastante significativo ese costo. Bien, jóvenes, con esto he concluido la clase de hoy y pues continuamos el día lunes. Disculpe, ingeniero, una consulta. ¿Cuánto es el espaciamiento mínimo que adopta en la armadura de piel? El espaciamiento mínimo, bueno, el mismo que para armaduras de la armadura longitudinal. Más bien tendríamos que hablar del espaciamiento máximo. Según la norma americana, el espaciamiento máximo es 30 centímetros. Pero yo prefiero acatar la norma europea. La norma europea dice espaciamiento máximo 20 centímetros. Gracias, ingeniero. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, tenía una consulta respecto a la armadura. Por ejemplo, usted nos indicaba dos fórmulas para poder calcular la armadura mínima según el ACI. Y yo me pregunto, sí, ¿por qué no, por ejemplo, por curioso, ¿no? ¿Por qué no directamente adoptamos la armadura mínima si sabemos que, por ejemplo, esta sería la mínima que nosotros requeriríamos y por lo tanto ya no ocuparíamos armadura tal vez de más, por ejemplo, según los cálculos que podríamos hacer, siempre tomando en cuenta la armadura traccionada? Bueno, es que hablando de armaduras, una vez que yo he calculado la armadura traccionada, esta armadura lo tengo que comparar para saber si cumple o no cumple lo que dice la norma.
La norma dice que esto tiene que ser mayor o igual a la armadura mínima. ¿Y cómo calculo la armadura mínima? No le entiendo su pregunta. ¿Cómo voy a saber con quién voy a comparar la armadura que he calculado? ¿Cómo voy a saber si es mayor o menor la armadura mínima? Obviamente, tengo que utilizar esas fórmulas para saber cuál es la armadura mínima y comparar luego recién con esto. Y al comparar, ahí voy a saber si mi armadura es mayor o menor a la armadura mínima. Por lo tanto, esas fórmulas, sí, las necesito, es necesaria esas fórmulas. ¿Qué dice Torrico? Ese. Sí, ingeniero, No solamente hay- yo, por ejemplo, decía en caso de directamente obtener la armadura mínima, ya que si es que, por ejemplo, siempre cumple ese criterio por la norma, entonces yo decía, Uy. evitarse el trabajo de... Eso sería correr un riesgo tremendo, que yo calcule directamente la armadura mínima. Si la armadura mínima es una armadura bien poquitita y por ahí mi viga está tremendamente cargada, va a colapsar la viga si le coloco la armadura mínima. Generalmente, cuando se diseña, la armadura que se requiere es mayor a la armadura mínima. Ahora, es cierto que en algunos casos la armadura calculada sale menor a la armadura mínima. Y eso sucede cuando la carga que le llega a la viga es pequeñita o bien la altura de la sección transversal es muy grande. Entonces, en esos casos, calculando la armadura, sale un valor menor a la armadura mínima. Y si yo coloco una armadura menor a la armadura mínima, entonces corro el riesgo de que si por algún motivo hay un incremento de carga, la viga ha de colapsar sin previo aviso, ha de romper sin previo aviso. De repente nomás rompe y se viene abajo. En cambio, si coloco la armadura mínima, la viga antes de colapsar se ha de fisurar previamente. Fisuras que son visibles a simple vista. O sea, la armadura mínima es para garantizar de que la viga ha de avisar a través de fisuras de que está por colapsar. Si coloco una armadura menor a la armadura mínima y esa viga por algún motivo ante un incremento de carga llega al colapso, resulta que no aparecen fisuras. La viga colapsa sin previo aviso, sin que aparezcan fisuras. Bien, jóvenes. Continuamos el día lunes. Hasta luego a todos ustedes. Ingeniero, una petición. ¿Será que puede subir esta diapositiva ya que solamente en Classroom está hasta el caso 2? Bien, les pedí a algunos que graben estos videos. ¿Alguien está grabando, por favor? Sanabria, usted que está grabando. Hay otros. Usted también, Terraza, ¿y por qué no graban? No tengo mucho espacio en mi computadora. Ah, ya. Entonces, Sanabria, un gran favor a la patria. ¿Será que puede pasar el video de hoy a sus compañeros? Ya, listo, muy bien, gracias, muy amable. Gracias, ingeniero. Y Sanabria, le voy a regalar puntos por nada más. ¿Dónde está Sanabria? Sanabria Carrillo, perfecto, muy bien. Le estoy regalando puntos ya por adelantado. Listo. Bien, jóvenes, nos vemos el día lunes.